Bienvenidos a todos a esta Ok, nueva sesión del coloquio, la primera de este año 2021, que esperemos que sea mejor que el 2020. Ojalá si al final del año podamos vernos en persona. Y en esta ocasión tenemos a un ex colega y amigo nuestro, que es Manuel Arenas, de la universidad vecina, la Universidad Tecnológica Metropolitana, que nos va a hablar de endomorfismos polinomiales y el problema de Albert. Así que adelante, Manuel. gracias Giancarlo. Un gusto estar ahí compartiendo con la gente de la Chile. Yo siempre consideraré ahí como mi casa, a pesar de que ahora estoy un poquito al lado. ¿Sí? Unos pasitos al lado. Pero sigo yendo, bueno, ahora con la pandemia no, pero antes seguía yendo a almorzar allá a la Chile. Así que, ya. Aquí les muestro mi slice de título. La charla se llama Endomorfismos polinomiales y el problema de Albert. Y tengo aquí en los logos de mi grupo de investigación, el MATBIUTEM, y de nuestro nuevo magíster en biomatemática que empieza este año, así que estamos muy contentos de comenzar con esta nueva idea de este magíster. ¿Ya? Y estamos muy contentos porque uno de nuestros alumnos es alguien de la licenciatura en matemáticas de la Chile. ¿Sí? ¿Ya? Y entre otros de otras procedencias. ¿Ya? Así que es un proyecto nuevo en el que estamos. ¿Ok? Entonces voy a hablar de estos endomorfismos polinomiales. En realidad yo voy a hablar de dos temas muy diferentes. O sea, voy a hablar de álgebra no asociativa, que es lo que hablamos siempre con Alicia, y lo voy a mezclar con este otro tema de endomorfismos polinomiales, que creo que ahí el que más raya la papa, perdón, no debía haber dicho raya la papa, el que más habla del tema allá en la Chile es Álvaro, con respecto a esto de los endomorfismos polinomiales y el problema jacobiano. ¿Ya? Entonces, y después la mi idea es juntar estos dos temas diferentes y mostrar lo que yo hice, que eh, ha sido mi primer artículo aceptado en el Journal of Algebra, así que también me tiene muy contento respecto a esto. Bueno, entonces comenzamos con hablar de álgebras no asociativas, obviamente. Entonces, para nosotros, una álgebra no asociativa, una álgebra, para nosotros los no asociativos, una álgebra sobre un cuerpo, va a ser un espacio vectorial que tiene una función bilineal, ¿ya? Que se denota así por yuxtaposición, porque en el fondo va a ser una multiplicación. Entonces, lo importante es que el hecho que la multiplicación sea una función bilineal es equivalente a decir que la multiplicación cumple tres propiedades, que son, dado un trío de elementos en el álgebra y un escalar en el cuerpo, que conmuta con la multiplicación por escalar, y las dos leyes distributivas, una por la derecha y la otra por la izquierda. Y eso es toda la definición de álgebra. Para los no asociativos no pedimos que se cumplan las propiedades usuales, por ejemplo, la asociatividad. Si esta se cumple, el álgebra se llama asociativa. Tampoco pedimos la ley conmutativa, y si esta se cumple, el álgebra se llama conmutativa. ¿Sí? Y tampoco que haya un neutro de la multiplicación, y en ese caso el álgebra se llama unitario. ¿Sí? Eso es bien importante porque para la gente que no es del mundo no asociativo, en el caso de las álgebras no asociativas pasan cosas muy raras. Entonces, por ejemplo, una consecuencia de que esto no sea asociativo es que, por ejemplo, si yo defino x a la cuarta, así, como multiplicando x 4 veces de esa forma, puede que no sea lo mismo que el cuadrado del cuadrado, que estaría definido de esta manera acá, multiplicando el cuadrado y después multiplicando esos dos cuadrados, y puede dar resultados diferentes. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas se pueden dar gracias a que el álgebra no es asociativa. Entonces, eh, para la gente más del mundo más clásico, digamos, muchas veces eso es bastante marciano. ¿Ya? Entonces voy a hablar de problemas de solubilidad y nilpotencia en álgebras no asociativas. ¿Ya? Entonces, primero que da un elemento, definimos las potencias principales del elemento. Obviamente hay muchos tipos de potencia porque, debido a lo que mostré en la pantalla anterior, hay que definir los distintos tipos de potencia porque no hay una única de cada elemento. Entonces la potencia principal se define así, por forma recursiva. Entonces el x a la 1 es x,
y un x a la n más 1 es x a la n multiplicado por x. Esto está todo normalizado hacia la derecha. Entonces, se llaman en general potencias principales derechas. Podría hacerse a la izquierda y serían potencias principales izquierdas. ¿Ya? Entonces una álgebra se dice potencia asociativa. En realidad esta traducción es una que yo uso porque me gusta ponerlo así, no power associative, traducirlo potencia asociativa, ¿no? Pero por ejemplo Iván Correa siempre usa asociativa en las potencias, y Juan Carlos Gutiérrez, que en español dice de potencias asociativas, para que suene más español, pero yo lo traduzco así del inglés al pie de la letra nomás para poder abreviarlo como PA nomás, que es igual que en inglés. ¿Ya? Entonces, va a ser potencia asociativa si pasa eso. X a la I por X a la J es X a la I más J. En el fondo, si no pasa lo que yo le he estado diciendo todo el rato que puede pasar. ¿Ya? O sea, el tipo de álgebras que donde esa cosa rara que les dije no pasa, se llaman potencia asociativa. Entonces, hay muchas álgebras, tipos de álgebras conocidos. Por ejemplo, si ya es asociativo, entonces potencia asociativa. ¿Ya? Pero hay unas que se llaman álgebras de Jordan, por ejemplo, que cumplen esta propiedad, entonces también son potencias asociativas. ¿Ya? Ok, entonces una álgebra potencia asociativa, voy a fijar eso en realidad de ahora en adelante. Vamos a definir cómo se multiplican subespacios de una álgebra. Si tengo dos subespacios, un subespacio S y un subespacio T, entonces el subespacio S por T va a ser el generado por los productos de uno de S con uno de T. ¿Ya? Entonces la idea es para que multiplicar dos subespacios sea otro subespacio del álgebra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un S va a ser una subálgebra si S por S está contenido en S, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, dada esa definición, vamos a definir la serie central descendente de A con esta fórmula recursiva. A a la 1 es A, y A a la N es la suma, como suma de subespacio, de la multiplicación de A a la K por A a la N menos K, y se suman todos esos. ¿Ya? La idea es que, en el fondo, el A a la N es el generado por producto de N elementos del álgebra, con arreglos de paréntesis como sean. Vamos a definir la serie derivada de A de esta manera. El A a la 0 es A, y A a la N es la multiplicación del A a la N menos 1 por A a la N menos 1. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esos también son generados por elementos de cierto largo, pero con una multiplicación muy especial. O sea, siempre se puede ir dividiendo de a dos los paréntesis que lo van conformando. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, evidentemente, uno puede establecer cosas que se cumplen. Por ejemplo, el A a la N está con el N con paréntesis, está contenido en A a la 2 a la N en el N sin paréntesis, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto es para poder definir dar unas ciertas definiciones. Entonces, una álgebra potencia asociativa se va a llamar una nil álgebra si todo elemento elevado a algún n es cero. O sea, en el fondo, si todos los elementos son nilpotentes. ¿Ya? Pero cuando es potencia asociativa se llama nil álgebra. Si no, se tiene que llamar nil álgebra derecha porque se entiende que es la potencia principal derecha la que se hace cero en el momento. Disculpa, Manuel, una ¿Sí? pregunta sobre el orden de los cuantificadores ahí. El n depende del x, ¿cierto? No necesariamente, lo que pasa es que como yo trabajo, como que se me pasó por eso, ¿eh? Pero si yo trabajo en dimensión finita, hay un n que ya sirve para todo. Ah, ok. Pero Ya, porque en realidad, en general debería ir antes para definirlo, ¿no? exacto, debería ir antes, pero en realidad no es necesario porque como yo trabajo en dimensión finita, al final siempre hay uno que sirve para todo. En el fondo tú lo que demuestras es que si hay uno para todo x, entonces los que vienen son LI, entonces en dimensión finita no tenéis mucho espacio para ir tomando potencia cada vez más grande. ¿Sí? Ok, vale. Esa es la idea. Entonces, es nilpotente el álgebra es nilpotente, si la serie central descendente se hace cero en algún momento. ¿Ya? Y es soluble si la serie derivada se hace cero en algún momento. Entonces, las relaciones de contención que yo les dije, por ejemplo, si un álgebra es nilpotente, entonces es cualquiera de las otras dos. Ahora, si es soluble y es potencia asociativa, entonces nil álgebra, por ejemplo. ¿Ya?
Pero si soluble no implica nilpotente, entonces es fácil encontrar ejemplos de álgebras que, de hecho, por ejemplo, en álgebras de Lie, evidentemente el nilpotente de álgebras de Lie, aunque se define de otra manera, coincide con este, y obviamente no es lo mismo que soluble en el caso de álgebras de Lie. De hecho, el que se acuerda de la serie central descendente y la serie derivada en grupos, y ahí otra vez la definición de solubilidad y nilpotencia en grupos, el nexo con estas definiciones es exactamente vía álgebras de Lie. ¿Ya? Entonces, en álgebras de Lie, lo que se traduce de grupos para álgebras de Lie coincide con estas definiciones que doy yo acá. ¿Ya? Para álgebras cualquiera. Lo que pasa es que, claro, obviamente en el grupo el multiplicar no tiene mucho sentido, porque en el grupo los grupos tienen un neutro, entonces multiplicar por el mismo, por el g cuadrado va a ser siempre el mismo g, siempre. Entonces, eso no, ya como que no tiene sentido. Se usan los corchetes, que es donde ahí sí tiene sentido hacerlo. Ya, entonces, el problema de Albert, entonces, consiste en eso. Toda anilálgebra conmutativa, potencia asociativa de dimensión finita, es soluble. ¿Ya? Esta era una conjetura que formuló por ahí por los 40 Albert, y puso nilpotente. De hecho, él demostró que una subclase de las álgebras potencia asociativa, que eran las álgebras de Jordan, eran nilpotentes, y conjeturó que era para siempre. Pero por ahí, por los 70, creo que era un ingeniero, que era de apellido Suttles, puso un contraejemplo, entonces ahí se cambió a que fuera soluble. Entonces, ese problema continúa abierto, y es un problema bien importante en álgebras no asociativas. ¿Ya? Entonces, un resultado mío, del 2009, dice que esta conjetura es equivalente al problema de Albert. Toda anilálgebra conmutativa, potencia asociativa de dimensión finita, tiene una forma bilineal invariante no nula. ¿Ya? O sea, si yo puedo demostrar que todas tienen formas bilineal invariante no nula, entonces el problema de Albert resulta cierto, y al revés. ¿Ya? O sea, la conjetura es realmente equivalente. ¿Ya? Una forma bilineal invariante es una forma bilineal, o sea, una función bilineal del álgebra cruz del álgebra en el cuerpo, que cumple esta ley que es como una ley asociativa débil. ¿Ya? Entonces es como una asociatividad, solo que, claro, una de las operaciones es la forma bilineal, no es la operación del álgebra, la otra es la operación del álgebra. ¿Ya? La forma bilineal más famosa es la forma de Killing, que se usa en álgebra, que es fundamental para la clasificación de álgebras de Lie. Hay una muy similar para álgebras de Jordan y que cumple más o menos un rol muy parecido. ¿Ya? Esas son las formas invariantes. Entonces, ese resultado es mío, hace bastante tiempo ya. Entonces yo siempre he querido trabajar el problema de Albert tratando de encontrar formas bilineales invariantes no nulas. Entonces aquí tiene una conjetura que le puse MA porque es mía. Toda álgebra conmutativa de dimensión finita tiene una forma bilineal invariante, no nula. Después, al final de la charla, voy a hacer un comentario sobre esta conjetura MA. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que yo me he tratado de trabajar desde más o menos el 2010, ahora. Y por ahí por el 2016 encontré una cosa que me desvió para otro lado. Entonces, ese otro lado, no, antes del otro lado tengo que decir esto, sí, antes del otro. Hay una versión un poco más fuerte de la conjetura de Albert. Entonces, para eso voy a definir una álgebra de Engel. Una álgebra de Engel es aquella donde todo elemento A cumple lo siguiente. La función que multiplica por A, que lleva un B en A por B, se pone una L porque izquierda, pero en realidad como es conmutativa por la derecha da lo mismo. Ese operador es nilpotente para todo A. Eso es una álgebra de Engel. Esta no es la definición de álgebra de Engel clásica, porque en general la álgebra de Engel es con los corchetes, y en álgebras conmutativas los corchetes no tienen mucho sentido, son triviales. Entonces, esta es como una especie de definición de álgebra de Engel conmutativa. ¿Ya? Pero es muy parecida, es como la misma definición, pero el otro es con los corchetes. ¿Ya? Entonces, esta es una conjetura que yo le puse que es de Albert Gerstenhaber. No sé si en realidad la formuló Gerstenhaber, pero Gerstenhaber demostró que en las condiciones de la conjetura de Albert, sí es de Engel.
Entonces, la conjetura de Albert-Reintenhaber es que toda álgebra de Engel conmutativa de dimensión finita son libres. ¿Ya? En realidad, con la definición que yo dije, el conmutativa está de más allá abajo, pero bueno. Lo importante es que eso es lo que conjeturó y por eso le puse de Albert-Reintenhaber. Esta la necesito, aunque es una condición, es una conjetura más fuerte que la de Albert. O sea, esta implica la de Albert. Si esta fuera cierta, la de Albert también sería cierta. ¿Ya? Entonces, para lo que voy a explicar después, necesito esta conjetura más fuerte que la de Albert. ¿Ya? Entonces, este lado fue en un paper que encontré, gracias a que yo estaba buscando gente que me citara a mí, entonces encontré un paper de Walby y Umirbaev, donde me citaba a mí. ¿Ya? Y Umirbaev es el que junto con Iván Chestakov hicieron ese paper. ¿Ah? El premio. Claro, el del premio, que tuvieron un premio porque sacaron un paper donde mostraban que en la teoría de endomorfismo polinomiales el endomorfismo de Nagata no era tamed, que es una cosa bien, un resultado muy importante en el área de endomorfismos polinomiales. Entonces, yo me voy a esta área de endomorfismos polinomiales y después voy a establecer qué tenía que ver con todo lo que estábamos explicando antes. Entonces, me estoy cambiando totalmente de tema. Entonces voy a tomar un cuerpo infinito, en general se toma de característica cero, pero para lo que yo quiero no necesito la característica cero, así que necesito solo un cuerpo infinito. Y esto es nada más que porque necesito, cuando hablo de polinomios y de funciones polinomiales, necesito que sea lo mismo. Entonces tomo el anillo de polinomios en n variables, y este lo estoy llamando Rn. Entonces el objetivo de esta teoría es entender ese grupo, el grupo de automorfismos de ese anillo. Eso es todo. En ese artículo de Chestakov y Umirbaev, claro, esto del automorfismo era nada más porque estaban tratando de entender los generadores de este grupo de automorfismos. ¿Es como anillo o como cada álgebra o da lo mismo? Yo creo que es como cada álgebra, pero sabéis que ahí me entró la duda. Me da la impresión de que es como cada álgebra, y también me da la impresión de que da lo mismo, ¿ya? Pero... O sea, seguramente te agrega el Galois de K y listo, pero en fin. Claro, no estoy seguro en realidad exactamente. A lo mejor lo que voy a explicar te lo aclara, digamos, pero a mí no. Pero a lo mejor que tú entiendes más, sí. ¿Ya? ¿Ya? Voy a tomar este conjunto de los endomorfismos, o sea, los homomorfismos como K-álgebra, y le puse como K-álgebra, así que debe ser como K-álgebra. Ahora estoy teniendo la duda, pero lo más probable es que sea como K-álgebra. Y esto lo identificamos con R, el anillo polinomio a la n, bajo la identificación de que toma el endomorfismo y te da la tupla de polinomios, que es aplicar el endomorfismo a cada una de las variables. Como esos son generadores del anillo, o del álgebra, como generadores como álgebra, digamos, que los elementos son multiplicación y sumas de eso. Entonces basta con que mande a donde mandan esos n elementos y los otros tienen que ir donde tienen que ir, digamos. ¿Ya? Y eso lo podemos ver como las funciones de... ¿Y cómo veo el chat? Lucho dice que es como álgebra. Sí. Ahora tengo que eliminar el chat. Ahí está. Ya. Entonces, esto lo podemos identificar con las funciones de K a la n en K a la n que sean polinomiales. Aquí le puse la explicación abajo, pero después encontré que queda muy feo. Manda el polinomio en la función polinomial respectiva. Por eso lo estoy hablando de lo del cuerpo infinito. Obviamente en cuerpos finitos no es lo mismo el polinomio que la función polinomial. ¿Ya? O sea, dos polinomios distintos podrían darme la misma función. ¿Ya? Y aquí entonces el grupo de automorfismo que se identificaría con las funciones polinomiales de K a la n en K a la n, que son invertibles, y la inversa es polinomial también. ¿Ya? Esa es como la idea. ¿Ya? Porque en el fondo, cuando uno habla del problema jacobiano, siempre el contexto que está es el que está aquí a la derecha abajo. ¿Ya? Funciones de K a la n en K a la n, que son polinomiales, y con inversa polinomial. ¿Ya?
¿Ok? Entonces, dado un endomorfismo, si yo puse toda esa explicación nada más porque quiero anotar de aquí en adelante endomorfismo K de Rn nomás, y punto, no poner endomorfismo polinomial con inversa. Entonces, endomorfismo y automorfismo nomás, y con eso sigo anotando. Entonces, tomamos un endomorfismo y definimos su matriz jacobiana, que es la matriz de derivadas parciales con respecto a cada xy, derivada formal, así algebraica, tal son polinomios, ¿ya? Y es una matriz n por n con coeficientes en el anillo de polinomios en n variables. Y esta es la conjetura que es el problema jacobiano, que es un problema muchísimo más importante que el problema de Albert, muchísimo más conocido. ¿Ya? Que si el determinante de la matriz jacobiana es 1, entonces F es efectivamente un automorfismo. ¿Ya? Ese es el problema jacobiano. ¿Ya? En realidad es fácil ver que si F es un automorfismo, el determinante de la matriz tiene que ser un elemento no nulo del cuerpo, un elemento invertible del anillo. ¿Ya? Y es fácil, entonces en realidad el problema jacobiano es demostrar la recíproca. ¿Ok? Entonces vamos a definir un endomorfismo de Keller de grado M a un endomorfismo de la siguiente forma. Ahora, en realidad estaba viendo el libro de Van der Essen, que es el libro más importante en esta teoría, donde al Van der Essen a lo que le llamo endomorfismo de Keller de grado M, le llama endomorfismo de Jantzev, y le llama endomorfismo de Keller a uno que tenga determinante de la matriz jacobiana un elemento no nulo del cuerpo. Pero yo me estoy basando en el paper de Umirbaev, así que voy a mantener la anotación que sale ahí. Entonces yo le llamo a esto un endomorfismo de Keller de grado N. Bueno, entonces un endomorfismo de la forma así, phi va a ser mi endomorfismo de Keller de grado N, de grado M, perdón, va a ser la identidad más un F, donde el F es homogéneo de grado M con matriz jacobiana nilpotente. De hecho, que F sea homogéneo de grado M no es otra cosa que cada coordenada sea un polinomio homogéneo de grado M. Entonces, esa es la definición. De hecho, creo que, también eso sale en el libro de Van der Essen, el problema jacobiano ya se ha reducido a demostrar que todos los endomorfismos de Keller de grado 3, creo, son automorfismos. Y con eso ya se termina el problema jacobiano. ¿Ya? Y creo que Jackson dice, en el libro de Van der Essen dicen de Jantzev, no de Keller, pero ¿ya? Entonces, por eso es tan importante estudiar este tipo de endomorfismo. ¿Ya? Entonces, obviamente, de los que lo estudiaron, crearon una herramienta para estudiarlo, que es el álgebra de polarización. ¿Ya? Entonces, aquí está Jantzev, y por eso lo hizo en los 80, 1980, y Gorny-Sampieri después en el 96, estudiaron y tuvieron muchos resultados usando el álgebra de polarización de estos endomorfismos. Entonces, si tomamos un endomorfismo homogéneo de grado n, vamos a definir una multiplicación, o sea, una función multilineal de cala n a la m en cala n. ¿No? O sea, toma m elementos, toma m vectores en cala n y da 1. Entonces es como una multiplicación, una función multilineal. ¿Ya? Está definida por esa fórmula. ¿Ya? Entonces, para evaluarlo en A1 hasta AM, es la sumatoria de todos los subconjuntos de CM. CM es el conjunto de números del 1 hasta el M nomás. ¿Ya? Donde está menos 1 a la M menos en la cardinalidad del conjunto, dividido por ese M factorial, donde el F lo evalúa en la suma de los elementos de S. ¿Ya? Es una fórmula un poco larga, pero voy a poner los ejemplos con m igual 1, y m igual 2 y m igual 3 para que quede más o menos claro. ¿Ya? Pido característica 0 o característica mayor que m, y aquí hay una diferencia porque en la teoría de endomorfismos polinomiales solo se usa característica 0 porque el problema jacobiano es obviamente falso en característica positiva. O sea, tú puedes encontrar un contraejemplo de polinomio grado en n igual a en dimensión 1 con una variable muy fácilmente donde la derivada es 1 y obviamente no es un automorfismo. ¿Ya? Entonces, en característica positiva no tiene sentido mucho, pero como yo estoy haciendo otra cosa, entonces sí me interesa la característica positiva,
Entonces, lo único que necesito es que, que sea mayor que m para poder definir el factorial, digamos. ¿Ya? Nada más que eso. ¿Ya? Y lo importante es que si tomo un elemento y y aplico al mismo elemento m veces la función esta multilineal, recupero el endomorfismo polinomial. ¿Ya? Entonces, el ejemplo para m igual 2, la fórmula es esta. La multiplicación de a por b es un medio f de a más b menos f de a menos f de b. ¿Ya? Entonces, es una fórmula de polarización bien común, digamos, muy anterior a esto. ¿Ya? Y por eso se llama fórmula de polarización. ¿Ya? Y ahí obviamente el f de a se recupera como la cuadrada. ¿Ya? En m igual a 3, que es un poco más larga, así que por eso puse 2 y 3 nomás como ejemplo. ABC va a ser, primero está la suma de 3, los de a 2 se restan y los de a 1 se suman. Como la idea. Por eso el m-1 va alternando. Así que vaya alternando los signos. ¿Ya? Y obviamente el f de a se recupera multiplicando a. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Entonces, el espacio K a la n, con esta multiplicación multilineal, se llama el álgebra de polarización de f y se denota por p esta p cursiva sub f. ¿Ya? Obviamente a mí me interesa el caso de m igual a 2, donde es la definición de álgebra es la que yo estuve dando desde el principio. Obviamente uno podría cambiar la definición a una multilineal m área y quedaría con una multiplicación m área. Pero claro, ahí hay que definir qué significa un neutro con multiplicación MA, con comunicación ternaria, es como bastante más complejo, pero la idea es que eso se puede hacer para una multiplicación cualquiera, digamos, que depende del grado del endomorfismo polinomial. ¿Ya? Entonces esta es el álgebra de polarización del endomorfismo. Ya. Entonces ahora quiero mostrar los resultados de Unirvaev. Ahora, yo los leí el 2016 más o menos, y yo lo había leído como un paper del 2014, pero creo que este está publicado así en la revista todo en el 2019 recién. Así que es un paper bastante nuevo. ¿Ya? Entonces tiene 3 resultados en ese artículo que para mí fueron los que hacen clave esta relación entre estas dos cosas. Si tengo una álgebra conmutativa de dimensión finita, n, entonces A es el álgebra de polarización de algún endomorfismo polinomial, obviamente homogéneo de grado 2. De hecho, el resultado de Unirva es más grande, o sea, se le llama álgebra a cualquier espacio vectorial con una función multilineal de una función m lineal, y ahí es el álgebra de polarización de algún f homogéneo de grado m. Entonces no se le llama conmutativa, le llama simétrica, porque lo que quiere es que sea simétrico en las variables. Pero claro, en el caso 2 se traduce en una álgebra conmutativa. Lo importante es que todas son álgebras de polarización. Y obviamente se recupera el endomorfismo haciendo un elemento, elevándolo al cuadrado. ¿Ya? Pero lo importante es que en la serie central descendente, el primer paso queda igual, y por ende todos los pasos quedan igual, si solo si los componentes del endomorfismo hacen un conjunto linealmente independiente. Ese es un resultado bastante extraordinario. ¿Ah? Y el álgebra de polarización es un álgebra de Engel, si solo si la matriz jacobiana es nilpotente. ¿Ya? Entonces, con esos 3 resultados, lo que él llega es que la conjetura de Alger-Westenhaber, que presenté al principio, es equivalente a un problema muy conocido en teoría de endomorfismos polinomiales que se llama el problema de dependencia homogénea. ¿Ya? Entonces ahora les voy a mostrar cuál es el problema de dependencia homogénea. El problema de dependencia, eso que se explique que me suena, es porque porque están aquí en el WhatsApp y no sé cómo desconectar el WhatsApp de mi teléfono. Conecto el teléfono a lo mejor. No, el teléfono está... Una pregunta. ¿Sí? ¿El F es del F del primero, existe ese F en los endomorfismos y ese mismo F es para todas las otras propiedades? Creo que no entendí. Este es el de arriba, de algún F. No, yo lo que estoy diciendo es que tomo un F y tomo su álgebra de polarización, entonces
va a cumplir, por ejemplo, la 2 va a cumplir que el PF al Ah, cuadrado ya, igual a sí, PF si solo si ya, tiene para el- cualquier ¿ya? F segundo. Ya, ¿Ya? ya, ya, ya. Ahora, obviamente también lo puedes aplicar de la otra manera, pues tomas una álgebra conmutativa, va a ser el álgebra polarización de alguna F, entonces a esa F se le puede aplicar el 2 y el 3 también. ¿Ya? Ya, Eso. ¿Ya? gracias. ¿Sí? Ya, el problema de dependencia es lo siguiente, si tomo F, un endomorfismo, y ahí están sus componentes, es saber si la matriz jacobiana, al ser nilpotente, implica que los F1 hasta Fn son linealmente dependientes. ¿Ya? Y obviamente se llama homogénea, nada más que si se pide que el F sea homogéneo de grado n. Nada más. Por eso se llama dependencia homogénea. Entonces, lo que dice Umirbaev es que el problema de Albert-Gerstenhaber es totalmente equivalente a este otro problema, cuando tomo polinomios homogéneos. Ahora es que este otro problema se sabe la respuesta y es no. Este problema es falso. Entonces, ¿es falsa la conjetura de Albert-Gerstenhaber? La verdad es que no se sabe porque tendrían que encontrarse los contraejemplos homogéneos de grado 2. ¿Ya? Y en la teoría de endomorfismos polinomiales, el grado del polinomio no es algo demasiado importante, es mucho más importante el n, la dimensión. Entonces lo que se hace es que para un n se construye el polinomio de un grado m, ¿ya? Pero el polinomio, el m siempre es mucho más grande, entonces no hay para m chicos, entonces no hay contraejemplos de grado 2. Entonces, tampoco se sabe si la conjetura de Albert-Gerstenhaber es verdad o no. De hecho, creo que él propone tratar de encontrar un contraejemplo de grado 2 para que resulte que es falso la conjetura de Albert-Gerstenhaber. Obviamente uno también podría demostrar que los de grado 2 sí todos se cumplen el problema de dependencia homogénea, entonces ahí demuestra la conjetura de Albert-Gerstenhaber. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Ya. Entonces ahora quiero ir a meter basa en lo mío, donde está lo que yo hice. ¿Ya? Entonces, para mí era muy natural, ya que yo tenía esa conjetura MA, ir a ver cómo se ven las formas invariantes, lineales invariantes, en esta otra teoría. Pues, ¿sí? Que era como de perogrullo de tratar de hacerlo. ¿Ya? Entonces, después de darle muchas vueltas al asunto, vamos a tomar un polinomio homogéneo de grado 2 y podemos construir, obviamente con la fórmula de polarización, una forma bilineal invariante. ¿Ya? O perdón, una forma bilineal simétrica. ¿Ya? Entonces, defino, esto es una forma bilineal simétrica, defino los invariantes de un endomorfismo F como todos los polinomios homogéneos de grado 2, tales que la forma bilineal simétrica que obtengo es invariante en el álgebra de polarización. ¿Ya? Esa es mi definición, ese es mi espacio que defino. ¿Ya? Y lo trato de caracterizar. ¿Ya? Y lo que obtuve es esto. ¿Ya? El espacio de los invariantes de F es todos los polinomios homogéneos de grado 2, obviamente, que cumplen esa igualdad que está ahí. D de dp compuesta con F igual a 0, y D es el diferencial exterior de Cartan. Eso fue lo entretenido, que encontré muy entretenido de esto. ¿Ya? Y esa fue una idea que una vez me dio Antonio, me decía, todo esto que estáis haciendo tiene mucha cara de cohomología de Derram. Tiene mucha cara de eso, así que tenéis que ir por ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, para ir más o menos definiendo, estoy tratando de definir el espacio de formas diferenciales, así como tomo el anillo, tomo polinomios en n variables, que le llamo y porque las x ya las usé para las variables que están dentro del anillo Rn, cociento con el ideal generado por el y sub i, y sub j más y sub j, y sub i, para que las variables me anticonmuten, y hago el álgebra de Grassmann sobre este anillo. Obviamente anotamos, como es usual, la multiplicación por la cuñita, la cuña que se usa para la álgebra de Grassmann, y le voy a llamar dx sub k a la clase de equivalencia del y sub k. Entonces la idea es que el dx sub k con el dx sub i con el dx sub j anticonmutan. ¿Ya? El clásico álgebra de Grassmann. Bueno, aquí estoy definiendo el conjunto de índices
ordenados, entre el R1 arte RK, donde la idea es que vayan en forma creciente, donde K es el largo de esta tupla, y que tiene que estar entre 0 y n, ¿ya? Entonces ese es el lambda mayúscula, y la idea es que le voy a llamar dx sub lambda al producto de los dx sub r sub i, donde los r sub i son los índices que componen la tupla. Y con la convención de que si el largo es 0, entonces el dx sub lambda es 1. Entonces, si no hay tupla, entonces es el 1. Entonces el omega, este es un Rn módulo libre con la base de los dx sub lambda, donde el lambda está en ese conjunto de índices. Es la álgebra de Grassmann usual, solo que los coeficientes son polinomios. ¿Ya? Entonces el espacio, el omega sub k de Rn son las k-formas, y aquí, no sé, a mí hablando Manuel Arenas me tapa el conjunto, pero se supone que ahí son todas las de largo k, el espacio generado por las de largo k, el espacio de k-formas. Entonces el diferencial se define de la forma clásica que uno lo hace en análisis, digamos. Si tengo una cero forma, que en realidad es un elemento del anillo, un polinomio, en n variables, la suma del dp con respecto a k, el dp respecto a dxk multiplicado por el dxk respectivo, que eso me daría una 1 forma, y después se extiende a cualquiera como la derivada, pero en el diferencial aplicado a los polinomios, a los coeficientes que me darían esta 1 forma, multiplicada con la cuñita con el dx lambda respectivo. ¿Ya? Y eso es lo mismo que se hace en análisis, digamos. ¿Ya? Entonces la idea es que si tomamos un elemento en una 0 forma, entonces el dp va a ser una 1 forma, y compuesta con el f, recordemos que lo único que va a hacer al componer es reemplazar los x por los f, en el fondo. ¿Ya? Entonces también me va a dar una 1 forma, y entonces al aplicarla de nuevo me va a dar una 2 forma, y esa es la que yo quiero que sea 0. ¿Ya? Y aquí le puse ojo, le puse un ojo, que no es eso. Ya no es que sea d del dp compuesto con f, porque si no la otra se daría trivialmente, porque el d cuadrado es 0. ¿Ya? Entonces no es eso, porque además que se cumpliría para todos los p, tiene que ser. Y mi conjetura es que existe alguno. ¿Ya? Entonces con esta definición, primero caracterizamos el espacio de formas bilineares invariantes en términos de cociclo, y en realidad en términos de coborde, porque se puede demostrar que si la característica del cuerpo es distinta de 3, y estos son polinomios homogéneos de grado 2, entonces si es cociclo, entonces coborde. ¿Ya? Si es coborde, entonces cociclo es obvio. ¿Ya? De forma diferencial. Entonces la conjetura MA es equivalente a esta conjetura. Votamos un endomorfismo polinomial F homogéneo de grado 2. Existe un polinomio homogéneo de grado 2, P, tal que dp compuesto con F es un cobord. Ya. Y ese era el comentario de la conjetura MA que quería hacer, es que antes de eso, es que hace una semana encontré un contraejemplo. Ya, encontré un contraejemplo, la conjetura MA. Lo encontré hace como una semana y lo encontré así a mano casi, o sea, sin usar toda esta teoría. ¿Ya? Y más encima es de dimensión 3, así que era muy simple el contraejemplo. ¿Ya? Pero bueno, así que la conjetura MA es falsa y la tengo hace como 10 años que tengo esa conjetura. Pero bueno, encontré un contraejemplo hace... Y si Alicia, que se está riendo, se va a reír más todavía, porque es una álgebra de evolución. ¿Sí? Sí. O sea, ya más simple no ¿De puede ser. dónde salió eso, por Dios? Es que yo estaba tratando de demostrar que las álgebras de evolución siempre tenían. Y Y no. encontré que no. Bueno. ¿Ya? Así que eso. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ahora quería mostrar los artículos. Este es el artículo de Albert. Como que aquí es donde presenta el problema por primera vez. Con el potente, yo creo que.
el de Sattles, que es del 72, ahí está, y ahí es donde se vio que con nilpotente no era cierto, entonces se cambió a soluble. No creo que, no creo que haya sido Sattles mismo el que lo cambió a la conjetura como está. Aquí está mi artículo del 2009, donde yo establezco que la existencia de formas bilineales invariantes es equivalente al problema de Albert, y lo que doy es un algoritmo de cómo se encuentran las formas bilineales, dada una álgebra específica. El libro de Van der Essen, Polynomial Automorphism and the Jacobian Conjecture, que es el libro sobre endomorfismos polinomiales. El de Jantsev, donde empieza a establecer esta idea de los polinomios de Keller de grado n, que en el Van der Essen le llaman de Jantsev. Y lo de Gornian-Sampieri, donde yo creo que ahí es donde le sacan más, obtienen más cosas sobre el álgebra de polarización, aunque parece que está definida de alguna manera en el de Jantsev. Y el de Umirbaev, que es el que yo más leí, donde yo empecé a hacer todo esto, donde están los resultados que yo mencioné. Y ahora el mío, que es el que me acaban de aceptar en el Journal of Algebra, que tiene ese título gigantesco. Sí. Pero es que, claro, yo tenía que poner eso, pero tenía que poner que estaba relacionado con el problema de Albert, porque no podía dejarlo así al aire, digamos. Eso es lo que quería establecer, digamos. ¿Ok? Eso es. Muchas gracias. Y dejaría de compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias, Manuel. Los invito a todos entonces a abrir sus micrófonos y aplaudir o a usar sus manitos virtuales de esta manera. Así que, gracias, Manuel. Y como siempre, bueno, queda el espacio para preguntas. Así que el que tenga una pregunta, somos poquitos, láncese nomás, abra micrófono, hable. Esto es un espacio abierto. No está Jorge, que siempre interrumpe una pregunta. Ahora lo extraño. Siempre tiene una pregunta, Jorge. Yo tengo una pregunta, que es media abierta, Adelante. que es, ¿qué sigue ahora, digamos? ¿Cuáles son los pasos ahora, en particular, ahora que encontraste el ejemplo, el contraejemplo? A ver, sí, esa es bastante buena pregunta. Claro, el problema de Albert está intacto, digamos, con lo del contraejemplo que encontré, digamos, porque en el fondo yo me había tirado una conjetura demasiado arriba, demasiado elevada, porque que todas las conmutativas tienen, digamos, era como mucho. Lo que pasa es que, claro, yo había encontrado condiciones para asegurar que tenían, y todos los ejemplos que no cumplían esas condiciones igual tenían. Entonces, por eso yo había conjeturado que todas tenían. Pero claro, obviamente basta con que todas las potencias asociativas tengan, o todas las que son de Engel tengan, que eso a mí me gusta mucho, porque en el fondo, si quiero ver las que tengan todas las que son de Engel, lo que tengo que ver es la matriz jacobiana igual a siendo nilpotente. Entonces, eso con el hecho de que sea un coborde, me suena bastante más abordable, ¿no? Relacionar matriz jacobiana nilpotente con que sea un coborde. De hecho, claro, o sea, casi como tratar de encontrar, en el fondo es como el endomorfismo que sea un gradiente de un polinomio, ¿no? Entonces tratar de encontrar el endomorfismo del cual es gradiente en el fondo, ¿no? Básicamente, porque en realidad, por ejemplo, un teorema que le gustó mucho al referee es que yo demostraba que el producto punto usual del cuerpo, de K a la n, era un álgebra era una forma bilineal invariante en el álgebra de polarización, si solo si la matriz jacobiana es simétrica, ¿no? Entonces, claro, ahí donde en el fondo es como lo que tengo que tratar de simetrizar la matriz jacobiana. Entonces yo creo que por ahí va algo que sí puede dar bastante buen resultado, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, otra cosa que también es bueno hacer es tratar de ver si uno puede construir un contraejemplo al problema de dependencia homogénea que sea homogéneo de grado 2, que es la conjetura de Albert-Gerstenhaber, ¿no? Entonces, yo creo que hay bastante
para dónde seguir con esta línea que se trazó. Otra. ¿Más preguntas? ¿Nadie? Me surgió una en todo caso ahora con lo que dijiste recién. Si lo que quieres hacer es simetrizar la matriz jacobiana, bueno, evidentemente no vas a poder siempre, pero entonces lo que me surge naturalmente es buscar el otro pedazo, el antisimétrico, y preguntarte si no puedes encontrar un polinomio simpático que no sea el producto interno, justamente, sino que otro que tenga el mismo tipo de criterio con la antisimetría en lugar de con la simetría. No sé si te ocurre un candidato Sí, natural, claro. pero entonces con Sí, eso claro. podrías trabajar para realmente atacar cualquier matriz. Sí, O sea, claro. un comentario más que una pregunta. Sí, de hecho me pasó que fue con consideraciones así que encontré el contraejemplo del otro, ¿ya? Porque claro, las álgebras de evolución que le comenté a Alicia son álgebras que dependen de una matriz. Entonces yo después, para encontrar formas bilineales invariantes en cualquiera, tiene que la matriz cumplir tal cosa, ¿ya? Y era, en cierto sentido, tratar de simetrizar la matriz. Entonces lo que empecé a ver, ya, una que no se puede asimetrizar, ¿ya? Y definí el álgebra, no tiene forma bilineal invariante. No tiene. No tiene nomás. ¿Ya? No tiene. Entonces, o sea, bueno, tú supones una y demuestras que es 0. ¿Sí? Entonces, evidentemente, ya esa conjetura no va. Es que me acuerdo de haber estado hartas horas ahí calculando cosas con Antonio Ben cuando estábamos allá en la Chile, tratando de ver si se podía, porque claro, teníamos un método que calculaba ciertos determinantes, pero ya en dimensión 2 eran como 70 determinantes, entonces en dimensión 3 ya era incalculable la cantidad de determinantes que había que calcular. Entonces. Pero claro, ahora con lo que yo vine ya encontré un contraejemplo así muy rápido. Pero es teniendo ese tipo de consideraciones. Claro, teniendo la antisimétrica, evidentemente es la que es la parte que hay que sacar, digamos, y tratar de sacarse. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no es el caso, los invito una segunda vez a usar sus manitos virtuales o a aplaudir derechamente a nuestro charlista de hoy. Así que gracias, Manuel, nuevamente.